Bienvenidos a Enfoque Industrial, el podcast de MSG producido por Sweetbro, donde descubrirás las últimas tendencias, desafíos e innovaciones en el mundo industrial junto a expertos del sector. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Industrial. Hoy tenemos con nosotros a María Bisa, CEO y fundadora de MTS Tech. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí en este podcast. Muy bien, me alegro. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Eres la primera invitada mujer en este podcast, así que te vamos a hacer preguntas complicadillas, ¿eh? Bueno, esperemos a estar a la altura de las preguntas o de las respuestas. Sí, por lo que hemos hablado hasta ahora, todo perfecto. Muy bien, primera pregunta. ¿Quién es María y cómo surge la idea de fundar MTS Tech? Pues María Bisa es una chica de pueblo, de Esparraguera, ¿no? Que un día decide estudiar ingeniería, un poco por casualidad, pero también es cierto que, por ejemplo, en mi casa mi padre y mis hermanos ya eran ingenieros, ¿no? Y supongo que el hecho de ser la pequeña de la familia muchas veces hace que hagas como los hermanos mayores, ¿no? O sea, tienes una tendencia a la imitación. Y un día decido estudiar ingeniería en diseño industrial en el ISABA. Buscaba esta doble rama de la parte industrial, pero también la componente creativa y de diseño, que también siempre ha sido algo que me ha motivado mucho. Y los que estudiaban conmigo en la universidad siempre me comentaban de, ostras, María, es que tú siempre ya decías que querías tener tu propia empresa. Y es verdad que siempre he tenido este gusanillo de querer tener mi propia empresa. No sabía de qué. Yo decía, bueno, pues quizás montaré una empresa de tapones de gaseosa o no sé, de algo voy a montar la empresa. Y casualidades de la vida, después de iniciar mi experiencia a nivel profesional, pues en ámbitos de lo que es los almacenes inteligentes, los almacenes automatizados, tipo Amazon, tipo Mango, tipo este tipo de grandes instalaciones, viendo un poco lo que era la parte del mantenimiento, la parte de la ingeniería. Después también estuve en alguna ingeniería haciendo lo que era diseño de maquinaria, porque vi también que quería entrar en el detalle de las cosas, ¿no? Dominar el detalle mecánico. De repente, con mi otro socio, nos surge la oportunidad y la motivación de crear algo juntos. Yo había visto que todo el tema de los AGVs en el futuro sería interesante, sería algo que iba a crecer, pero el AGV no lo veía una solución, diríamos, a nivel industrial que cumpliera todas las expectativas que tenía realmente la industria. Y de golpe di con el concepto este de AMR, con la gente de MIR, de Mobile Industrial Robots, y a raíz de aquí pues empezamos a montar junto con Tony MTS Tech, que un poco el objetivo era pues automatizar la logística interna con robótica móvil. También hacemos otro tipo de proyectos de automatización de la logística interna, pero principalmente esta era nuestra propuesta de valor. Muy interesante. La verdad que no solo la parte de ingeniería, sino también que se mezcla la parte como emprendimiento, ¿no? En este sentido. Sí, un poco. También nuestra propuesta de valor desde un inicio era, oye, vamos a mirar qué soluciones se están aplicando en otras industrias y las vamos a utilizar en industrias cruzadas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi socio tenía mucho conocimiento del sector del plástico, del sector de la automoción, y veíamos que esa tecnología pues, no estaba aplicada en el sector químico o farmacéutico o alimentario, ¿no? Y decías, ostras, ¿por qué no utilizan también estas optimizaciones? Y un poco con esta idea de aportar un valor a nivel de innovación, pues fuimos creando lo que es el concepto de MTS. Vale, muy bien, muy interesante, porque sí que una de las cosas que se oye mucho ahora es el hecho de que se aplica para ciertos sectores, pero hay otros que todavía están muy verdes en este sentido, sectores. Correcto. Bueno, también es una de las cosas que nos apasiona de MTS Tech, ¿no? Que al final, cuando hablas de automatizar la intralogística, ¿de qué hablamos, no? Pues hablamos que ahí donde hay una carretilla, una traspaleta, un carro, alguien moviendo cajas para arriba y para abajo, eso lo podemos automatizar. Y qué es lo bueno y apasionante, que esto es multisectorial. Todos los sectores, en cualquier industria que entres, tienen movimientos internos. Por lo tanto, cualquier industria podemos aportar esta tecnología. Claro. ¿Qué retos os encontrasteis en la fundación del proyecto y cómo lo superasteis?
A ver, el primer reto es la solitud, ¿no? Cuando en el momento cero, supongo que esto nos ha pasado un poco a todos, ¿no? El espacio vacío. Yo me acuerdo porque empecé primero yo sola, después se incorporó al cabo de unos meses Tony, pero yo me acuerdo que alquilamos el primer local, que eran 200 metros cuadrados, solo tenía una mesa de escritorio, mi ordenador y una estufilla, porque además empezamos en febrero que hacía rasca. Y me acuerdo, ¿no? Pues esos 200 metros cuadrados vacíos, con yo sola empezando a trabajar en el proyecto, ¿no? Sin nada más, ¿no? Y construir de ahí desde cero. También es cierto que tuvimos mucha suerte, ¿no? Desde el principio encontramos clientes que confiaron en nosotros y un poco generamos la financiación de la realización de proyectos con éxito, ¿no? Wow. Nosotros nunca hemos necesitado financiación externa hasta la fecha, ni en el origen ni ahora, porque un poco esta ha sido nuestra mentalidad, ¿no? O sea, la garantía de ejecutar buenos proyectos hace que financieramente pueda ser sostenible, ¿no? Desde mi perspectiva, la finalidad de las empresas no es hacer de financiero, ¿no? De una gran multinacional, no es hacer de banco. Ese servicio ya lo dan los bancos, ya lo dan las financieras. Nosotros al final damos un servicio de robótica móvil llaves en mano. Entonces, si hay que financiar ese proyecto, si la empresa necesita financiación, pues buscamos las herramientas para hacerlo. Vale, wow. Grandes retos, ¿eh? Superados. Porque el de la financiación, la verdad que siempre hay unos, pero es como muchas veces el gran escollo en ese sentido. Bueno, también yo siempre doy una recomendación a la gente que quiere ser empresario, que es que no se puede ser empresario o emprendedor a medias, ¿no? O sea, cuando decides que quieres montar algo, tienes que dejarlo todo por eso. Eso de no, bueno, mientras trabajo aquí empiezo a probar, eso no funciona nunca. O sea, tienes que dejarlo todo, focalizarte en eso y, por decirlo de algún modo, decir, oye, es que no tengo ingresos, es que si este mes no facturo, no tengo una nómina. Es que, o sea, necesitas estar ahí porque es en ese punto crítico cuando salen las mejores ideas, cuando encuentras las mejores oportunidades, cuando das lo mejor de ti mismo. Claro. ¿Crees que en otras conversaciones de podcast, de aquí, de episodios, ya ha salido, crees que es algo que las empresas muchas veces pierden de vista en ese sentido? Es decir, el objetivo cuál es de la empresa o la manera de funcionar. Respecto a su origen, ¿no? Bueno, o sea, que cuando... respecto a lo que decías a la hora de facturar en ese sentido, ¿no? Que está muy bien hacer cosas, pero hay que facturar para seguir adelante. Hay que vender, ¿no? Hay que vender. A ver, sí, pero claro, cuando la criatura se hace mayor, ¿no? O sea, es como el niño pequeño, ¿no? El niño pequeño tiene unas necesidades muy claras, que es alimentarse y limpiarlo, ¿no? O sea, esas dos tareas son las principales para que el niño sobreviva. Pero claro, cuando el niño ya tiene 2 años, va al cole. Cuando tiene 3 años tiene una capacidad de razonamiento, ¿no? O sea, poco a poco, a medida que el niño se va haciendo mayor, te aparecen nuevas necesidades que quizás no son básicas, pero las necesita. Y con la empresa pasa un poco lo mismo. Está claro que la necesidad principal de una empresa es facturar, pero si tú vendes y si tú facturas sin un buen equipo técnico detrás que ejecute correctamente los proyectos, sin un buen control sobre el margen que ganas sobre estos proyectos, y si facturas pero pierdes dinero, tampoco nos sirve de nada solo facturar, ¿no? Claro. Entonces, claro, perder de vista lo que pasa que la venta es el primer clic, ¿no? O sea, para empezar el engranaje es lo primero que necesitas. Si no hay venta, el resto no sigue, claro, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, que pasa en la mayoría de organizaciones, también en la mía, ¿no? Las broncas más grandes es entre ventas y departamento técnico. Claro. Digo, bueno, esto es que van bien las cosas, porque las necesidades de unos y de los otros tienen que ser opuestas, porque si son las mismas, mal vamos, ¿no? O sea, si departamento técnico y comercial están de acuerdo, es que ahí algo o se ha vendido demasiado caro, o ahí hay algo que no cuadra. Claro, muy bien. Y ahora que hablas de esto, digamos, la parte de equipo, ¿no? Supongo que también un reto complicado en los tiempos que corren con la falta de talento que hay. ¿Cómo solucionáis vosotros esta problemática dentro de MTS Tech? Bueno, si tuviera la solución ya sería...
A ver, nosotros aún somos una empresa humilde, somos 15 personas, o sea, no estamos hablando de una gran estructura, aunque el otro día en el diario leía una noticia que decía es más difícil gestionar una empresa pequeña que gestionar una empresa grande. Yo creo que también, porque cada una de tus personas tiene que tener muy bien definido el rol y las capacidades, claro. ¿no? Claro, el gran reto en las empresas pequeñas es que como tú eres pequeño, por ejemplo, ¿no? Yo no me puedo permitir tener un director de marketing, pero necesito los servicios de marketing, ¿no? Pero necesito que el de marketing también me haga esto y esto. Entonces, las empresas pequeñas, el gran reto es que necesitas perfiles súper polifacéticos y que cada vez a día de hoy en el mercado encuentras más gente que es unitasca, o sea, unitarea, ¿no? La gente quiere hacer este task. Y bien definido, bien acotado, voy de aquí a aquí. No le pidas que hagan multitareas, no le pidas que propongan, no le pidas, ¿no?, que tiren del carro, ¿no? Y a veces esto para el empresario es muy desgastante. Cuando de golpe encuentras, porque de vez en cuando te toca la lotería y encuentras gente que te tira que te tira de ti en lugar de tú tirar de ellos, ¿no? Pues entonces lo que intentas hacer es esta gente que forme un departamento, ¿no? O que te forme un filtro para poder controlar más gente por debajo. Y poco a poco vamos creciendo en la medida de prueba y error. Claro. O sea, no hemos encontrado un método mejor, ¿eh? Sí que apostamos mucho por la gente joven, porque al final nosotros trabajamos con una tecnología que es muy nueva. O sea, yo no puedo ir directamente a una competencia a adquirir un técnico o a un mercado similar a adquirir un técnico. Es que los tengo que formar. Ficha quien fiche, probablemente lo tengo que formar desde cero. Entonces apostamos por gente joven, sobre todo buscando actitud, ¿no? Con una base de formación que puede ser FP o puede ser ingeniería, y a partir de aquí, si ellos tienen ganas de aprender y de crecer, les abrimos las puertas. Qué bueno, qué bien. Explícanos un poco en qué se especializa MTS Tech. A ver, en MTS Tech nosotros somos especialistas, como hemos comentado, en automatizar los movimientos internos utilizando robótica móvil, pero ofreciendo un servicio llaves en mano. Es decir, yo no vendo solo un robot, yo no vendo solo un producto, sino que te vendo la solución entera, porque al final la necesidad de mi cliente es, María, quiero mover a estos carros de esta zona a esta otra zona, y en función de la referencia que es, tendrá un destino variable, o en función de si el buffer lo tengo lleno o lo tengo vacío, me lo dejarás en buffer o me lo irás a entregar al final del almacén, ¿no? Y al final quieren un proyecto que engloba robótica, que puede englobar diseño mecánico, porque tenemos que diseñar un top module, que es la parte superior de la AMR, como sería la gripper de un robot antropomórfico. Tenemos que diseñar un top module ad hoc, tenemos que diseñar una comunicación con puertas, con otros PLCs, con semáforos, con cámaras, con balizas. También tenemos que desarrollar una gestión a nivel de flota, muchas veces, pero también tenemos que desarrollar una aplicación de software ad hoc, porque a veces el interface estándar que nos ofrece el robot no es suficiente para las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Porque la mayoría de veces me dicen, oye, el material que me solicitan en línea, yo quiero visualizarlo en almacén para que la persona de almacén me prepare el carro y me lo deje ubicado en una posición. Pues yo le tengo que dar solución a todo ese problema. No le puedo dar solo, aquí tienes un robot, porque solo con un robot no solventa su necesidad o su problemática. Claro, esto no sé si contesta la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el mayor beneficio de trabajar con vosotros? Bueno, yo creo que el mayor beneficio es la solución, ¿no? Que al final nosotros nos focalizamos en diseñar todo a medida de tu necesidad, ¿vale? Y ahí es nuestro gran valor, y que no solo es en el proyecto o en la puesta en marcha, sino que después acompañamos con un servicio de postventa, de mantenimiento, de asistencia telefónica. O sea, yo siempre lo digo, que la mayoría de mis clientes son recurrentes, y eso significa que estás realizando un buen trabajo. Claro, muy interesante. Explícame un poquito, bueno, os vi en la feria no hace mucho, entonces vi un producto que la verdad que me pareció muy llamativo, supongo que fue por el que más te preguntaron, que era el AMR que llevaba encima un dron. Explícame sobre este en concreto.
Bueno, una de las cosas que también hacemos mucho es todo el tema de I+D, ¿no? O sea, constantemente cada año desarrollamos productos de I+D que siempre ha focalizado en lo que es el AMR, ¿no? ¿Qué valor añadido le podemos dar a este sistema? Entonces, desde el año pasado empezamos a desarrollar la tecnología de colocar un dron encima de un AMR para realizar todo lo que es el control de stock en almacenes. ¿Vale? A veces es en almacenes o a veces es en zonas de buffers intermedios en producción. Entonces, lo que hacemos con este sistema es que el cliente de forma autónoma puede realizar todo el inventario del almacén o puede ir a chequear una posición realmente qué es lo que tiene en esa posición de estantería. Muy interesante. La verdad que de por sí es interesante, pero además es que llama mucho la atención porque era algo que no demasiado visto en este sentido. Sí, bueno... No voy a desvelar aquí todos los secretos, pero detrás de por qué una AMR y por qué un dron, pues hay muchas horas de investigación y de desarrollo técnico para sumar estas dos tecnologías, ¿no? Porque siempre la pregunta es ¿por qué no solo un dron? Claro. Pues porque no solo un dron a nivel indoor lo tendrías que tener pilotado por alguien que lo está conduciendo, ¿no? Claro. Entonces, vale. Diríamos que uno nos hace el 2D y el otro nos hace el 3D. Muy interesante. Bueno, si alguien quiere saber más, oye, que te contacte, Correcto, que te pregunte. Correcto, sin problema. Perfecto. Otra pregunta, María. ¿Con qué partners trabajáis y por qué? Vale, pues uno de los partners principales con los que empezamos a trabajar es con MIR, con Mobile Industrial Robots, después también con ROE, con Normodules, otra gente que lo que hace es top modules o añadidos a lo que es el robot. Sí que es cierto que también desarrollamos un porcentaje muy elevado de diseños a medida de lo que son los top módulos, porque al final sobre todo en el mercado de España, pasa muchas veces que siempre estamos fuera del estándar, ¿no? Siempre necesitas esa modificación o esa adaptación. Pero sí que es cierto que cada vez el cliente final nos está pidiendo que le podamos implementar otras soluciones, que ampliemos nuestro portfolio, porque al final la tecnología de MIR es una tecnología muy focalizada en lo que es automatizar la intralogística en producción, pero después en automatizar la intralogística en almacén seguramente necesitamos otras tecnologías, que es un poco en lo que estamos trabajando de cara a este 2025. Muy bueno, qué bueno. Y luego, por otro lado, he visto que trabajáis con ST Microelectronics. Explícanos un poquito sobre este proyecto. Pues como MTS principalmente trabajamos en lo que es la península, ¿vale? Pero también hemos realizado proyectos en Marruecos y en México. Son los otros dos mercados que hemos trabajado. Específicamente en ST Microelectronics están ubicados en Casablanca y ahí tenemos montados más de 6 robots tenemos montados. Y ahí automatizamos todo lo que es los movimientos de lo que ellos dicen racks, que son las placas, de una línea de producción a otra, de la zona de barnizado a la zona de hornos. Incluso ahí también hemos montado un sistema de comunicación de sensores para trabajar en distintos niveles. Wow, sí. Un proyecto muy chulo. Sí. Qué interesante. Muy bien. Por otro lado, Proyecto Hospital Clinic. Cuéntame un poquito esto, de dónde surge y cómo surge. Bueno, esto, claro, nosotros abrimos en febrero de 2019 y en marzo de 2020 llega el COVID. O sea, prácticamente solo teníamos un año de vida, ¿no? Y llega una pandemia mundial que lo para todo. Entonces, en plena pandemia, pues empezamos a investigar, empezamos a ver, ¿no?, qué podíamos hacer, y a raíz de ahí sale la idea de implementar la tecnología de luz ultravioleta encima del robot. ¿Vale? A partir de aquí vemos que eso puede ser muy interesante por estudios ya científicos que hay, porque inactiva lo que es el virus del COVID. Una de las cosas buenas que tuvo la pandemia es que agilizó un montón los procesos, o sea, cosas que antes quizás tardabas años en conseguir, en la pandemia en días o en semanas las podías conseguir. Vale. A raíz de aquí, como salimos en prensa, pero salimos en prensa porque yo monto una nota de prensa, lo empiezo a mandar a todos los medios de comunicación y la cosa funciona, ¿no? O sea, de uno os viralizáis, digamos. Sí. Vale. Que también es una de las cosas buenas de la tecnología, ¿no? Claro. Que esto antes sería impensable.
A raíz de aquí se ponen en contacto con nosotros la gente del Clínic, tienen interés, hacemos un primer test en el Hospital Clínic con la gente de microbiología del Clínic, o sea, llevamos ahí con las mascarillas, bueno, en esa época que no sabíamos lo que el COVID era, Sí, ¿no? sí. Con un miedo enorme, pues llevamos ahí el robot, hacemos un test en una habitación para demostrar la eficiencia de desinfección del equipo. ¿Por qué utilizamos robótica móvil y luz ultravioleta? Que esto no lo he explicado. Porque la luz ultravioleta, la eficiencia depende de la distancia de trabajo. Es decir, es un poco también concepto, si tú estás sucio de barro y te vas a duchar, ¿no? La presión del agua no es lo mismo si te la tiras a un palmo de tu brazo que si te la tiras a 3 metros. Claro. A un palmo vas a lavarte, a 3 metros vas a mojar el barro, pero realmente no te vas a lavar. ¿Vale? Pues un poco el concepto de cómo actúa la luz ultravioleta para inactivar virus y bacterias es este. Entonces, claro, nosotros teníamos el no va más, ¿no? Poder controlar de forma autónoma toda una trayectoria dentro de una UCI, dentro de un quirófano, dentro de una sala con un infectado, poder ir siempre a la misma distancia para garantizar un 99,9% de desinfección. Además, aquí también se le añadía que el tiempo de desinfección de la luz ultravioleta es mucho más rápido que el peróxido, que cualquier otro gas o producto químico que utilices, ¿no? O sea, que tú entras, desinfectas y en 20 minutos puedes tener esa habitación liberada para otro paciente. Vale. Claro, esto era un super combo muy interesante para el Hospital Clínic. Hacemos las primeras validaciones, ven la eficiencia del equipo y dicen, vale, pues ahora queremos certificar el equipo junto con el CRESA, que están aquí en la UAP, para certificar que inactiva el COVID. Pero claro, el COVID no lo podíamos dejar ahí en una habitación en el Hospital Clínic. Claro. Teníamos que ir a un laboratorio de nivel 3 y hacer las validaciones ahí. Hicimos la validación, certificaron la máquina y a raíz de aquí pues empezamos a trabajar con la máquina en el Hospital Clínic. Un poco como autocrítica de este proceso es que sí que hemos vendido robots, pero no lo que esperábamos, ¿no? Y que después de todo el trabajo de certificación, de validación que ha habido detrás, lo que nos hemos dado cuenta es que el sector hospitalario y el sector público es un sector súper complejo de entrar, ¿no? Sobre todo para nosotros que venimos de la industria, ¿no? Al final, en la industria, tú tienes una necesidad. Yo te hago un proyecto, hago el estudio técnico y después me lo comprarás o no me lo comprarás a mí o a la competencia, ¿no? Pero hay vale, hacemos esto, yo sé qué feedback voy a tener, ganaré o perderé, ¿no? Con el sector público y sobre todo el hospitalario es como todo muy complejo. Muy complejo, muy lento. Claro. Sí. ¿También crees que se mezcla la diferencia, digamos, de sectores en ese sentido? Es decir, mundo de la industria robótica, el mundo de la sanidad. Bueno, también una de las cosas buenas de sanidad y mundo no industrial, pero mundo no médico, por decirlo de algún modo, es que a raíz de aquí también entré a colaborar con el Col·legi de Metges de Barcelona, que han abierto un grupo que se llama IGIPS, que es Grupo de Personal Interdisciplinario del Ámbito de la Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez se están dando cuenta que dentro de un hospital hay más físicos, matemáticos, ingenieros, hay mucha gente que no es médico, que está entrando dentro del ámbito hospitalario, porque hay impresoras 3D, porque hay robots, porque cada vez hay más tecnología dentro del mundo hospitalario. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que como MTS, diríamos, hicimos una primera batalla, pero van a haber más batallas, ¿no? Porque cada vez el sector médico, el nivel de tecnología aplicada en el sector médico cada vez es más alto. Yo creo que perfiles de empresa como la nuestra será interesante que puedan colaborar en estos nuevos escenarios. Qué bueno. Este podcast es posible gracias a MSG, especialista en componentes de transmisión de potencia para fabricantes de maquinaria. Simplifica el diseño de tus máquinas, mejora la eficiencia y reduce costes con nuestras soluciones de control de movimiento, servoaccionamientos y actuadores. Visita msgdrives.com para descubrir mucho más. Ha sido un proyecto muy, muy chulo. Por otro lado, la parte que tú comentabas, la parte mala en ese sentido, ¿cómo continúa este proyecto? ¿Cómo se desarrolla actualmente una vez ya, digamos, pasado ese pico? ¿Sigue teniendo sentido? Sigue teniendo sentido porque encontramos, diríamos, en el sector químico y farmacéutico para la desinfección de salas limpias, salas de envasado,
tiene sentido aplicar esta tecnología porque hay una disminución de los costes de tiempos y de productos químicos respecto a las horas de paro de una línea y respecto a la garantía que tienen que dar de calidad del aire, de las superficies, que les resuelve muy bien la vida. O sea, hay como un mantenimiento en la parte químico-farmacéutico y en la parte del sector hospitalario seguimos picando, pero sabemos que no es algo de hoy para mañana, ¿no? Seguimos picando con empresas que trabajan específicamente solo en el ámbito hospitalario, seguimos también teniendo reuniones con directores de hospitales para contarles la tecnología. Puntualmente, ahora, por ejemplo, estamos ofreciendo con el Hospital de Berga como un servicio. Ellos, cuando tienen un problema, que tienen el quirófano parado, nos llaman y vamos a realizar la desinfección. Y lo hacemos como un servicio. No tienen el equipo ahí ubicado, sino que cuando tienen la necesidad nos llaman y vamos. Qué bueno, qué interesante también. Bueno, hay que diversificar, ¿no? En ese sentido. Sí, o a veces la solución de venta o el canal de distribución no es el correcto y hay que replantearlo. No es que el producto o la solución sea mala. Claro, sino quizá que no se adapta a la necesidad del cliente. Correcto, sí. Pero, bueno, otra de las características que necesita un empresario es resiliencia, ¿no? Sí. O sea, esa es básica. Resiliencia barra adaptación total. Correcto. Muy bien, perfecto. Voy a cambiar un poquito de tema, María. Te voy a preguntar, vamos a entrar en la parte de liderazgo y diversidad. Como mujer líder en ingeniería, ¿cómo has afrontado los cambios en este sector tan dominado por hombres? Bueno, es complejo. O sea, es complejo hablar del tema. Yo lo hablaré sin tabús. Aquí estamos. No soy muy políticamente, yo no soy muy políticamente correcta, pero lo voy a intentar. Pero siempre desde mi perspectiva y desde mis vivencias, que pueden ser distintas a las de otras personas, ¿no? O sea, eso es mi óptica. Sí que es cierto que yo cuando empecé hace 12 años, más o menos, porque los años pasan, ¿no? Más o menos hace 12 años, sí que me encontraba en un mundo, o sea, yo el 100% de reuniones que hacía eran con hombres, o sea, incluso iba a talleres, ¿no? Y bueno, aún están, aún en muchos, pero el póster ahí de anual con todas las chicas, el hecho de, ahí ya viene la niña, ¿no? O sea, siempre me pasaba que yo, para que mi aportación tuviera la misma validez de la que hacía un hombre, tenía que traerlo 10 veces mejor preparado, mucho mejor demostrado, ¿no? Tenía que demostrar mucho más que a un hombre que ya de por sí, pues mecánicamente sabía. ¿Tú qué me vas a decir? Porque, ¿no? Claro. Yo no sé si mecánicamente tú eres una mujer, ¿no? Entonces, esta barrera sí que al principio era muy compleja. Yo creo que en los últimos 10 años se ha avanzado más que en los últimos 100 y eso es una muy buena noticia. Y ahora sí que ya me encuentro en proyectos que mi interlocutor es una mujer, quien es la responsable del robot en ciertas plantas es mujeres también. Sí que es cierto que en el ámbito cada vez más de la logística y de las operaciones también es un ámbito donde están entrando mucho las mujeres, ¿no? Porque quizás esta parte de orden, de ser súper metódico, también es un rasgo en el cual las mujeres pueden aportar mucho. Cierto es también que aún nos queda mucho por recorrer, ¿no? Porque al final es anecdótico, no es una paridad o no estamos al 50-50 y sí que se ha avanzado mucho, pero es que venimos de muy, muy, muy atrás, ¿no? Claro. O sea, a nivel industrial yo creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Yo soy la primera que me hago crítica a mí misma porque muchas veces yo como CEO de MTS cometo errores del patriarcado, ¿no? También no soy igual de justa a veces, ¿no? O sea, a veces tenemos que cambiar el rol. No, es que un técnico de campo tiene que ser un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Yo a veces me tengo que pelear con mi equipo. ¿Por qué? No, porque hay que hacer fuerza, no, hay que pensar, no hay que hacer fuerza, ¿no? Pero ¿cómo vas a mandar una chica a hacer una puesta en marcha debajo de una máquina? ¿Por qué no? ¿No? Y es cierto que después sales a intentar contratar chicas para que hagan de técnico de campo y es muy, muy complejo, ¿no? O sea, sí que nosotros lo hemos intentado y a veces ha salido y a veces no ha salido. Pero por eso creo
que al final yo quizás voy tarde, o sea, nosotros como MTS ahora mismo quizás vamos tarde para encontrar chicas que a día de hoy nos puedan hacer de técnicas, tenemos que trabajar en el origen, ¿no? Tenemos que trabajar no en las niñas que están estudiando, no, en las que están empezando el colegio, ¿no? Claro. Para que no tengamos esa mirada de esto es una profesión de hombres, esto es una profesión de mujeres, ¿no? O que por qué las cosas tienen que ser blancas o negras, ¿no? Dejemos, ¿no? más tolerancia y sobre todo también más referentes, ¿no? Porque si al final, si en el colegio, siempre que vienen los padres a hablar de que trabajan, todos los padres son ingenieros y todas las madres, no sé, trabajan de maestras, Claro. estoy poniendo el extremo, Sí, ¿eh? sí, sí, Sabemos sí. que la Los sociedad típicos ya no es tópicos. así, pero aún estamos ahí y aún falta mucho referente, Claro, falta claro. mucho. Y en base a esto, María, de cara al futuro, ¿qué consejos le darías a las mujeres que aspiran pues, a liderar una empresa, por ejemplo, como tú, en este sentido? Yo, el primer consejo que les daría, que es algo que yo no he hecho, es buscar más referentes mujeres. O sea, investigar más y mirar más cómo las mujeres que han liderado lo han hecho, ¿no? Para tener ese conocimiento de poder tener un referente femenino, ¿no? en lo que es un líder. ¿Qué otros consejos les daría? Que al final que es que el género tampoco no es importante, ¿no? Seamos hombres o seamos mujeres, lo importante es las acciones que hacemos y el estar convencidos de nuestro día a día y de qué podemos aportar. Pero es que es difícil dar consejos. Sí, bueno, ¿no? yo creo que es un tema quizá que en este sentido es especialmente complicado también pues por lo que hemos vivido históricamente, ¿no? Pero también de cara al futuro yo al menos pensaría como que lo ideal es que cada uno hiciera lo que quisiera, ¿no? Que se sintiera libre de poder hacerlo, no Sí. porque sea un mundo dominado pues por mujeres o por hombres, sino porque realmente si te gusta pues hazlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, al final tener personalidad, ¿no? Es la base, es decir, Sí. oye, a mí me gusta esto, voy a hacer esto, da igual donde vayan mis amigos, da igual que les guste a mis amigos, pero a mis amigas, pero a mí me gusta esto, Claro, ¿no? claro. Pero Esperemos- esto en general, tanto para niñas como para niños, o sea, al final no dejarte influenciar, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando en según qué edades tener personalidad Claro, es complicado, es complicado, es complicado. es complicado, sí. Sí, sí. Muy bien. De cara al futuro, María, ¿cómo ves la evolución de la robótica móvil en la entrelogística en los próximos años? Bueno, yo creo que es uno de los sectores a nivel también, si miras un poco las previsiones, de que va a tener un crecimiento muy, muy importante, porque falta mucho aún para automatizar, ¿no? Estamos un poco a la punta de este iceberg que va a ir creciendo, ¿no? Lo que te comentaba. Hay empresas que quizás han empezado por producción, pero faltará automatizar la parte de almacén. Hay gente que tiene almacén, pero no tiene producción. Y además, como más nuevas plantas creemos, yo creo que aún más robótica móvil habrá, ¿no? Porque yo siempre digo que desde mi punto de vista ahora estamos en el peor escenario de todos, que es layouts y plantas industriales pensadas para que trabajen personas intentando implementar robots. Es lo más complicado, Sí. porque el robot no está pensado como una persona ni te va a hacer las tareas como una persona. En cambio, si tú tienes el layout para diseñar, para hacer de nuevo, y ahí puedes diseñar ya pensando que van a trabajar robots, es mucho más sencillo. Claro, viene a ser el equivalente del coche de combustión y coche eléctrico, ¿no? Que hasta que nos han diseñado chasis especiales también, que sean en este sentido la facilidad y demás. Sí. Vale. ¿Crees Sí. que MTS Tech tiene ciertas facilidades a la hora de trabajar, por ejemplo, en España, al ser un país tan dedicado a la logística, por ejemplo? Es decir, ¿vamos más avanzados en este sector que quizá otros países? A ver, yo creo que vamos más avanzado de lo que nos pensamos, ¿no? Y a veces tenemos como ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Que a nivel de Europa, y después aquí ves proyectos a nosotros que trabajamos por multinacionales que se están haciendo aquí, no se están haciendo en los otros países o ni no se están haciendo ni en Estados Unidos, ¿no? O sea, que muchas veces en proyectos de intralogística aquí somos punteros.
Claro, tenemos que ver cómo avanza también el mercado de la intralogística, porque también es cierto que hicimos unas previsiones en base a un COVID que pasó, pero que después de este COVID las cosas no seguían iguales como si estuviéramos encerrados en casa, ¿no? Y aquí hay que hacer también un ajuste y un replanteamiento de cómo será este crecimiento. Pero al final también lo bueno es que si nos sabemos posicionar bien, España es un hub estratégico a nivel logístico de comunicación entre distintas zonas. O sea que ahí también es una gran oportunidad para nosotros. Qué bueno. Respecto a esto, MTST, tema de innovación, ¿qué se presenta para vosotros de cara al 2025? Bueno, de cara al 2025 se presenta consolidar un poco todo el tema del MTS Drone. Ahora ya tenemos 2 proyectos grandes encima de la mesa que ya están trabajando, pero que queremos consolidar esta solución para que sea más escalable. Y nosotros diríamos a nivel de innovación un poco. Creo que hemos innovado en muchos procesos de automatizar esta intralogística en producción y ahora queremos también innovar en la parte de warehouse, ¿no? En la parte también más puramente de almacén, de poder también dar una solución, diríamos, con un retorno de inversión más adecuado al cliente final. Qué bueno. Cambio de tema un poquito, María. Venga, cambiamos. Ahora voy al tema de docencia y formación. Vale. He visto que también eres profesora en el ISABA. Has investigado mucho. Sí, he investigado. Entonces, respecto a esto, ¿cómo equilibras los roles de dirigir una empresa y el tema de la docencia? Bueno, empecé también ya hace años a dar clases en el ISABA. Primero empecé por la asignatura de proyectos, de realización de proyectos. Ahora estoy en la asignatura de robótica y mecatrónica y sí que he ido, a medida que me ha ido creciendo la empresa, también mi dedicación a nivel de profesora universitaria pues ha ido disminuyendo, ¿no? Cada vez, diríamos, puedo aplicar menos tiempo, pero para mí es algo fundamental ver cómo sube la gente joven, poder también aportar a la gente joven, porque un poco yo lo que intento en las clases es contar y explicar esas cosas que no se encuentran en el Google, ¿no? Esa experiencia, esa implementación, esa puesta en marcha que te ha pasado, también qué retos cuando saliste de la universidad te encontraste, decir, no, es que a mí me pasaba como vosotros. Yo no sabía que era un tubo, de un redondo, de una pletina, ¿no? O sea, si les puedes dar consejos de anticiparos a eso, coge y vete al taller que tienes ahí debajo de casa, coge el pie de rey y empieza a medir las cosas. O cuando diseñes enfrente de una pantalla un 3D, cógete la cinta métrica y mira qué cotas estás dando a las cosas, porque en la pantalla todo se ve proporcionado, pero después la realidad es otra. Entonces, esa conexión con la gente joven a mí me da energía, aprendo mucho y también me lo paso muy bien, ¿no? O sea, lo sigo haciendo porque disfruto. Además, ahora también he entrado a colaborar con el patronato del ISABA también, a nivel más estratégico, pues también poder aportar un poco mi experiencia. Y yo creo que yo reivindico que en las universidades tendrían que haber más profesionales externos también dando pinceladas, dando clase, ¿no? Porque creo que es importante, porque a mí me pasaba a veces, según qué máster o qué estudiabas, que decías, ostras, vale, esta persona tiene mucho conocimiento teórico, pero lleva 30 años aquí, ¿no? Y el contraste de que está muy bien, el que investiga y el que lleva 30 años aquí, pero el contraste con el que está en un estudio de diseño o con el que está en una ingeniería o con el que está en SEAT o el que... Es que es súper interesante eso para los estudiantes, porque también a veces yo lo que encuentro en los estudiantes es que les falta un poco de realidad. A ver, chicos, vale, sí, sois ingenieros, pero no sabéis hacer un taladro en la pared. Claro. O sea, me lo has quitado de la boca, iba a decir realidad, o sea... Claro. Que es la palabra, yo creo que en el fondo conecta todo, porque ya te puede enseñar algo que si en la realidad eso no tiene sentido. Correcto. Qué bueno. ¿Qué habilidades consideras que deberían tener estos futuros líderes industriales o de diseño? A ver, actitud, o sea, es la primera, ¿no? Ganas de aprender y además un aprendizaje continuo, porque estamos en un mundo, a mí me pasa, ¿no? Cuando abrí hace 5 años la empresa ahora,
ha cambiado mucho. Los escenarios, el producto, la forma de implementarlo, el usuario, cómo nos comunicamos, ¿no? Antes todo era presencial, ahora ha aparecido un Teams. O sea, esta capacidad de adaptarse a lo que va pasando, aprender constantemente de la nueva tecnología, yo creo que es una habilidad básica que necesitan, ¿no? Al final, yo creo que ya no necesitamos quizás gente muy, muy especialista en una cosa, sino que gente que sepa irse adaptando y ir a aplicar sus habilidades a distintos procesos. Vale, muy interesante. Qué bueno. Muy bien, y ya, bueno, para ir finalizando, en tu opinión, ¿cómo crees que la robótica puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, al final yo creo que hay tareas que no tiene sentido que las haga una persona, ¿no? Tareas donde hay un desgaste físico o donde es una tarea repetitiva durante 8 horas. O sea, al final estas personas pueden aportar valor en otro punto de la cadena o en algo realmente que diferencia la empresa, ¿no? O sea, para mí, que alguien mueva un carro de una posición A a una posición B de un producto, yo que sé, por ejemplo, pues los de Celo, ¿no? Que fabrican tornillería, ese movimiento no aporta ningún valor al tornillo, ¿no? Entonces me dirás, ya María, pero el que hace este movimiento quizás no puede hacer las tareas que tú piensas que aportan valor. Ya, pero esto pasa en cualquier revolución, que es cierto que hay una parte de la población, ¿no? que no puede convertirse, pero hay otra que sí, y la que viene debajo les damos sitios de trabajo. Claro. Porque si no, también lo que hacemos es de tapón con la que viene de debajo, ¿no? Si no existe esta revolución. Entonces, es que aparecerán nuevos sitios. Todo el mantenimiento de un parque de robótico, toda la programación, todo el control lo tendrá que hacer alguien también. O sea, que sí, que la inteligencia artificial optimizará también muchos procesos, pero hay cosas que necesitaremos la persona, ¿no? Claro. O sea, alguien tendrá, oye, que se ha estropeado un buggy, oye, que el escáner está rayado. O sea, alguien tendrá que ir ahí físicamente, desmontar ese escáner y cambiar esa carcasa. Claro, y eso también pasa por la formación, ¿no? Que comentabas tú Correcto. antes, que cuando coges a alguien lo formas Correcto. para que haga lo que necesitas. Correcto. Entonces, también te digo una cosa, yo también tengo clientes que eran el responsable de almacén, que gestionaba todo lo que eran los movimientos de almacén y ahora gestiona una flota de 10 robots. Y es una persona que no es ni ingeniero ni tiene FP, sino que ha querido formarse para conocer cómo funciona el robot y para ser el mejor de esa planta en robots. Y garantiza más su sitio de trabajo de esta forma que cuando era simplemente el responsable de almacén. Bueno, ¿no? de hecho le aporta un valor él que como persona en este sentido... Correcto. Sí, Qué interesante, sí. Qué interesante. Última pregunta, María. Te voy a hacer una pregunta. Esta no es fácil, pero bueno, vamos a ver vamos a intentarlo. ¿Qué consideraciones éticas crees que debe tener el desarrollo de la nueva tecnología en la robótica? Es que es compleja, esta, porque cuando entramos en la ética hay que ir... A ver... Claro, es que ¿qué consideraciones de ética tiene una empresa que implementa robótica móvil, no? Claro. Pero es verdad que sí que es un tema que se habla mucho y más con la inteligencia artificial sí, también con de todo por el tema medio, del ¿no? robot, ¿no? Es que no podemos tener coches autónomos porque ¿a quién atropellamos? ¿A la abuela o al niño? Por ejemplo. Ya, pero es que una persona también decide quién Claro. atropella, ¿no? O sea, al final, o sea, hay que ir en cuidado en una cosa que sí que es cierto y aquí reivindico que en todo lo que es la experiencia de usuario, el user experience, en cómo el robot comunica, cómo la máquina comunica, aquí se necesitan más mujeres clarísimamente. ¿Vale? O sea, porque hay un punto de... O sea, no puede ser que mi abuela vaya al banco y no sea capaz de sacar dinero. Eso es un fracaso del banco, no de mi abuela, ¿no? O sea, de cómo se ha diseñado esa plataforma. Y creo que ahí la mujer puede aportar un componente de perspectiva que puede ser interesante, ¿no? O sea, para mí el componente ético tiene que ser que la sociedad no sea peor de cómo la tenemos, ¿no? O sea,
que no tomemos peores decisiones de las que toma una persona. Pero es que una persona éticamente a veces puede tomar muchas peores decisiones que una máquina. Sí, sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, es que quizás ahí tienes que decidir ya, pero es que hay otro escenario donde una persona puede atropellar con un coche y en Barcelona matar a no sé cuántas personas, que si es conducción autónoma no va a pasar. ¿No? A veces, sí, no, nadie te asegura que no vaya a haber accidentes, evidentemente. Correcto, pero es que quizás hay menos que conduciendo personas, ¿no? Claro. Quizás la negligencia de mirar el teléfono móvil no la vas a tener, ¿no? Claro. Y eso te disminuye mucho el índice ahora mismo que tienes de atropellos. Que después tienes aquí este punto que no sabes, vale, pues hazlo aleatorio, ¿no? Como es ahora mismo. O sea, porque a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que cuando quieres introducir robótica en un proceso, sobre todo a nivel de seguridad, ¿no? Pues tienes que ir con mucho cuidado y validarlo todo. Pero hay veces que nos pasamos de frenada. Es decir, oye, es que me estás pidiendo una cosa que es 10 veces superior a lo que tienes ahora. Es que ahora tampoco no es seguro este proceso. Y yo te aseguro más de lo que tienes ahora, pero lo que me estás pidiendo ya es 10 veces más de lo que tienes ahora, ¿no? Pues ahí creo que también lo tenemos que limitar. Cierto es también que la legislación y la política tendría que ir por delante, no por detrás, porque si no sí que es peligroso. Claro. ¿No? Porque si las grandes multinacionales o si las grandes empresas de Silicon Valley tienen más poder que el legislador, ahí sí que te pueden ir, ¿no? O sea, pero esto ya no está ni en manos de MTS Claro. ni en nuestras manos. No es un tema fácil, la verdad. Eso no es ya un tema se fácil. nos va. Muy bien. Por último, también comentar que hemos estado comentando antes que os han dado un premio. Explícanos un poquito sobre esto. Pues sí, bueno, creo que hace 15 días, 3 semanas, estamos muy contentos. El Centre d'Estudis del Baix Llobregat nos dio un premio a nivel de economía, haciendo un reconocimiento a la empresa. Y bueno, siempre es bonito, ¿no? Que te reconozcan la tarea, que tengas este reconocimiento. Y además, una persona del grupo, saliendo de recoger el premio, me hizo una reflexión que pensé, es que, ¿ves? Solo por eso merece la pena. Que me dice, María, está muy bien que nos den premios porque a veces tú piensas que eso que estás haciendo, que tu día a día es normal, ¿no? Que es rutinario, que quizás eso pues no tiene valor. Pues mira, pues yo voy a trabajar. En cambio, cuando alguien desde fuera te da un premio y te dice, oye, ojo, que esto que estás haciendo es distinto, también es una forma, ¿no? De que la gente que trabaja con nosotros vea que realmente estamos aportando valor, ¿no? Claro. Qué interesante, sí, porque a veces que lo más complicado fuera de los premios es el día a día, ¿no? Que luego, ¿qué es lo que queda en el fondo en ese sentido? Sí. Qué interesante. Pues muchas gracias, María. A vosotros, ha sido un placer que vengas aquí y conversar con nosotros. No han sido temas fáciles, pero bueno, la verdad que muy bien en este sentido y muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Gracias por escuchar Enfoque Industrial. No te pierdas los próximos episodios para seguir aprendiendo y descubriendo más sobre el sector. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma preferida.